Muy buenas tardes, amados hermanos. Buenas noches. Dios me lo bendiga a todos. Bueno, gracias por estar acá presente nuevamente. Estudios de la palabra de Dios. Ya como día, cada miércoles corresponde el estudio del libro de Génesis. Ya estamos prácticamente, prácticamente ya al final de lo que es el libro de Génesis, ya con la historia de José, su ida a Egipto, la interpretación del sueño del faraón. Ya estamos viviendo en estos momentos en el versículo, en el capítulo 43, 42, 43, ya el tiempo donde empiezan los 7 años de sequía, de hambre, donde las personas de diferentes regiones, diferentes partes, también la gente de Egipto, iban a Egipto a buscar comida, porque los únicos que tenían alimento, habían reunido alimento, habían acumulado alimento, eran los egipcios, porque José interpretó el sueño correctamente por la voluntad de Dios de lo que iba a suceder en la tierra, no solamente en Egipto, sino en toda la tierra. Y aquí vemos entonces ya los 7 años de escasez, de sequía, donde no se producía nada en la tierra, y vemos a los hermanos de José en busca de alimentos, de alimentos. Ya ellos, su padre los envía, ¿verdad? A los hermanos, a 10 de ellos, porque Benjamín se había quedado en la casa porque era el más pequeño, y los envía a buscar alimentos. Y claro, cuando ellos llegan a Egipto, el hermano José los reconoce inmediatamente. Dice que ellos se postran ante él y José se acuerda del sueño que él tuvo una vez allá estando con su padre, donde hasta sus hermanos se burlaron de él y le dijeron, ¿acaso nosotros nos vamos a postrar ante ti? Entonces él se acuerda del sueño y se da cuenta de que desde ese momento, de que él estaba en la casa de su padre, ya Dios tenía un plan para él. Ya Dios tenía el plan para él establecido, aunque él no lo entendía, él no sabía lo que estaba sucediendo, él no sabía por qué estaban sucediendo esas cosas, pero ya Dios tenía un plan para José. Y él se da cuenta, ¿verdad? Él se da cuenta y empieza a darse cuenta aquí, cuando ve a sus hermanos postrándose ante él, ¿verdad? Ya ellos no lo conocían, había pasado muchos años, José ya tenía 30 años cuando él fue vendido por sus hermanos como esclavo allá en Egipto, él tenía 17 y ya tenía 30 años, había pasado mucho tiempo y ya ellos no lo conocían. Imagino que él como un gobernador egipcio, como el segundo al mando en la región, en Egipto, ellos se maquillaban como tenían la costumbre los mismos egipcios y tenían ropas reales, ¿verdad? Y entonces era difícil que sus hermanos lo fueran a reconocer, no lo reconocían. Y que también cuando eran personas así tan importantes, tú no podías mirarlos a la cara fijamente, siempre tenías que humillar la mirada para no ver la persona directamente a los ojos. Entonces ya llegamos al capítulo 43, donde él reconoce entonces a los hermanos, les pregunta, eh, o sea, les pregunta sobre el padre de ellos, si estaba vivo o no estaba vivo, ¿verdad? En el capítulo 43, y él le exige a ellos que vengan con Benjamín, que vengan nuevamente a Egipto, pero con Benjamín, que era el hermano menor. Y vamos a empezar a leer para que sea la palabra de Dios la que nos instruya. Dice, el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Entonces Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Entonces la exigencia que tuvo José era que ellos tenían que traer a su hermano si volvía, para poder volver a Egipto a buscar más comida. En este caso era el trigo. Ellos tenían que traer a su hermano el más pequeño. Dice el versículo 4. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Entonces la condición era que el hermano menor, Benjamín, fuera con ellos. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro, ni os traeréis, ni si no traeréis, no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que tenéis otro hermano? Yo imagino la situación de ellos en ese momento.
no era fácil, ¿verdad? Estar ante el segundo hombre de mayor importancia dentro de lo que era Egipto, que era una nación poderosa, una nación con mucho poder, ¿verdad? De ejército, Perdí. ellos no se atrevían, ellos no se Uy, atrevían, uy, uy, tengo que estar. ellos no se atrevían a mentirles. Y cuando él le pregunta, ¿tenéis otro hermano? Ellos tuvieron que decir que sí, y ya José sabía que sí. José sabía que tenían, tenían otro hermano, ¿verdad? Aunque ellos lo hubieran mentido, él sabía que era mentira lo que ellos lo hubieran dicho. Pero el papá le dice, ¿por qué me hiciste ese mal? ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? O sea, el papá lo está mandando a mentir, le está diciendo que tenía que haber mentido para salir del problema, porque él no quería en ningún momento mandar a Benjamín para allá, porque no sabía cuáles eran las intenciones que tenía este varón allá en Egipto con respecto al hijo menor. Y ellos, versículo 7, y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? O sea, ellos nunca se imaginaron eso. También podían haber dicho, traedme a vuestro padre, pero no, él no dijo eso. Él dijo, traedme a vuestro hermano. O sea, él estaba probándolos a ellos. O sea, él sabía ya quién eran ellos. Él ya los había perdonado de antemano porque ya él se daba cuenta de que esto todo que le había pasado a él, aunque eran situaciones muy difíciles, muy complicadas de aceptar, él sabía que eso venía de parte de Dios. Venía de parte de Dios, aunque él no había entendido al principio todas las cosas que habían sucedido, pero ya lo estaba comprendiendo, ya estaba comprendiendo la situación y la razón por la que Dios lo había traído a Egipto. Y más adelante vemos que él se lo declara a sus propios hermanos. El versículo 8 dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Claro, el papá no esperaba culpar a nadie, o sea, la intención cuando tú quieres algo no es echarle la culpa a alguien por las cosas, porque las cosas salieron mal. La intención es que no salgan mal las cosas. Entonces, ¿de qué sirve de que le suceda algo a Benjamín y él simplemente diga yo soy el culpable? O sea, ¿qué ganamos con eso? O sea, ¿qué ventaja tiene eso? No tiene ninguna ventaja, pero él se estaba haciendo responsable, Judá. Se estaba haciendo responsable de su hermano. O sea, la intención sería, yo no voy a permitir que nada malo le pase. Era la intención, lo que él debía haber dicho. Él dice, yo si pasa algo, yo soy el culpable. Yo te respondo por él. Versículo 10. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. O sea, entre la discusión y si va o no va, él dice, si no nos hubieras detenido, ya hubiéramos ido, hubiéramos venido y ya hubiéramos ido otra vez. O sea, estamos perdiendo el tiempo, lo que está diciendo Judá. Estamos perdiendo el tiempo discutiendo sobre si llevamos o no llevamos a Benjamín. Pero ellos tenían la obligación de llevarlo, porque si no lo llevaban, ciertamente lo mínimo que les podía suceder es que no les vendieran alimentos, que no trajeran, se vinieran con las manos vacías. Entonces, versículo 11, entonces Israel su padre le respondió, pues que así sea, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. ¿Qué estaba buscando Jacob o Israel en ese momento, el padre, su padre? Agradar al hombre, a ese hombre que estaba en Egipto, que era gobernador, que él no sabía todavía quién era. Agradarlo, mandándole presentes, y ahí que recordamos lo que él hizo, él mismo hizo con su hermano, ¿verdad? Cuando volvió a encontrarse con Esaú, no sé si se acuerdan la historia de Esaú y Jacob, cuando él huye a la casa de Labán y a los años, después que ya tiene los hijos, las dos mujeres y las dos siervas, y él cuando regresa a encontrarse con su hermano Esaú, él igual hizo algo así parecido. Él iba mandando presentes para
tratar de ablandar un poco el corazón de su hermano para el momento en que se encontraron los dos, porque él tenía miedo de que su hermano lo fuera a matar, y esa es la intención que tenía Esaú en cuanto a Jacob. Y aquí está haciendo lo mismo, o sea, tratar de ablandar el corazón de la persona a la que él le tiene miedo, porque el miedo que tenía en este caso Israel o Jacob era que se quedara con Benjamín o le hiciera algo peor que eso. Eso era lo miedo. Él no quería perder ese hijo, el hijo menor. Él no quería perder el hijo menor como había perdido a José, como había perdido a su hijo José hacía muchos años. El 12, le dijo, tomad en vuestras manos el doble del dinero. ¿Por qué? Porque ellos cuando regresan, la primera vez que van a Egipto de comprar alimentos, ellos cuando llegan a su casa se dan cuenta de que el dinero que ellos habían pagado por el alimento estaba dentro del costal, o sea, se lo habían devuelto a ellos dentro del costal, dentro de los sacos que traían el alimento. Y ellos se sorprendieron y hasta se preocuparon porque sería equivocación, sería una ocasión para poderlos acusar a ellos de haber robado y no haber pagado. Entonces el papá les dice, lleven doble porción de dinero, el doble. ¿Por qué? Porque tenían que pagar lo que ellos habían traído más lo que iban a traer de Egipto. Era la intención. Más los regalos, que era la idea que era la idea que tenía Jacob o Israel para ablandar y ser agradable pues, ante los ojos de ese hombre que era el gobernador de esa región. El versículo 13 dice, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Fíjese que aquí Jacob o Israel puso todo en las manos de Dios. O sea, él tenía miedo de enviar a su hijo Benjamín, él tenía miedo porque no sabía lo que iba a suceder, pero él dejó todo en las manos de Dios, que sea Dios el que actúe en este momento. Si tengo que recuperar, porque le habían dejado a un hermano, al hermano mayor, no recuerdo cuál fue el hermano mayor que dejaron, pero dejaron a uno de los hermanos, ¿verdad? Allá en garantía, vamos a decirlo así, y hasta que ellos volvieran nuevamente con su hermano Benjamín. Entonces el papá simplemente dice, si él ha de regresar o si no ha de regresar, bueno, que sea hecha la voluntad de Dios. Es más o menos lo que está diciendo Jacob en este versículo 14. Y vemos entonces la confianza que pone él en Dios. Él dice que sea Dios haciendo su voluntad. Él no sabía lo que estaba sucediendo, no sabía por qué José estaba pidiendo a su hermano menor, él no entendía, ellos no entendían nada de eso, no entendían la razón. Yo imagino que mucha gente fue a comprar comida a Egipto y creo que con los únicos que él hizo esto, José, fue con sus hermanos y tenía la razón, tenía una razón para hacerlo, pero ellos realmente no lo entendían. Ellos lo entenderían posteriormente. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y ahí fue donde terminamos el estudio la semana pasada, donde ellos ya se levantan, se llevan la doble porción del dinero, llevan los regalos, los presentes para el varón de Egipto y se presentan delante de él. Y vamos a seguir entonces contando la historia de José, una de las historias más bonitas que encontramos en la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Hermano Roberto. ¿Algún comentario adicional al resumen antes de seguir adelante? Estaba Simeón era viendo, el que me quedaba en Egipto. estaba viendo aquí en el 37, en el 42-37, Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis hijos si no te devuelvo. Y el 38 él le responde, no vas a descender con ellos. Y viene en el 43, se lo pide Judá, en el 8, y envía a este joven conmigo y nos levantemos, iremos. Y respondió que sí. O sea, Rubén negativo, pero con Judá tenía como más confianza en este caso para entregarle ahí a Benjamín. Me llamó la atención eso. Muy buen punto. ¿Cuál es el antitipo? El antitipo ese comentario de Judá hacia el cuidado de Benjamín. Allá en Génesis 4.
¿Qué es lo que dijo Caín cuando le preguntó Jehová, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo ¿Soy yo acaso? acaso guarda de mi hermano? ¿Verdad? Totalmente al revés, ¿no? Sí. Totalmente al revés. O sea, exactamente como los hermanos habían sido al principio, ¿con quién? Con José. José. De los hermanos seguían el mismo ejemplo de Caín. El mismo ejemplo de Caín, ¿verdad? De tener envidia de su hermano y matarlo. Más que no lo mataron, pero aquí está la historia desarrollándose, ¿verdad? Y lo vendieron y ahí está, ha estado todo este tiempo. Interesante, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Ya van a llegar allá con José y vamos a leer el capítulo 43 del 16 hasta el 34. Además son unos 18 versículos. Por favor, si ¿quién lo quiere leer? Yo lo estoy aquí preparada desde el Versículo 16. 16, 33, 16. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres 84. tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decía, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno de nosotros que estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero en su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestra mano otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y le respondió, pasa a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, ¿vuestro padre, el anciano que dijiste, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no podían comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Se sentaron delante de él, el mayordomo conforme a su progenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos
mirándose el uno al otro. Y José tomó vianda de delante de sí para ellos. Para la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Amén. Bueno, entonces aquí estamos ya viendo la segunda intervención de José con sus hermanos. Vemos que por instrucciones de Jacob, el papá, ellos están llevando presentes para quedar bien con el patrón que les va a vender la comida para sobrevivir, ¿verdad? Y qué interesante que cuando nosotros sabemos quién es el dador de nuestra vida, la vida eterna, también tenemos que llegar de una forma muy halagadora, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 10, nuestro plan es averiguar qué es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Primordialmente, qué es lo que le agrada a Dios, y nuestra intención es agradarlo. Entonces eso es lo que debemos estar pensando cada momento que vamos a tener el beneficio de ser recibidos y aceptados por Él. Cuando llegan ahí con Benjamín, con ellos, Benjamín es el hijo menor, quizás sea muy pequeño, es el hijo póstumo de Rebeca, ¿verdad? De Raquel, perdón, de Raquel. No, de Rebeca, ¿verdad? No, de Raquel, estoy confundido. Y entonces Raquel murió al darle a luz y él es muy querido por su padre, y otra vez es el favorito del padre, y está él entregándolo a los egipcios, exactamente como Dios Padre mandó a su hijo a los suyos y no lo recibieron. Mas los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces está tomando riesgos aquí, pero está tratando de solventar la situación en lo mejor que puede hacer, ¿verdad? Se está privando de sus hijos para poder conseguir todo este asunto. Entonces, nomás acordándonos de los presentes, versículo 15, los presentes, la doble cantidad de dinero, ¿verdad? Y el hecho de que tienen que ir y hacerlo, ¿verdad? Eso también es una situación especial es una sombra que si nosotros queremos llegar con el Señor, no es que Él viene a nosotros tenemos que ir a Él. Él ya viene a nosotros. Ahora nosotros tenemos que ir a Él, ¿verdad? Tenemos que ir y invitar, ¿verdad? Miqueas capítulo 2 y capítulo 4, perdón, y Isaías capítulo 2 profetizan que la gente irá hacia el monte de Jehová, ¿verdad? Hacia la nueva Jerusalén. Bien, en el 16, cuando vio Benjamín con ellos, dijo el mayordomo de su casa, haz entrar a los hombres a casa y mata un animal y prepáralo. Otra vez, esto era una característica muy especial de los judíos, porque eso lo vemos desde Abraham. ¿Se acuerdan cuando ustedes varones fueron a visitar a Abraham? ¿Qué es lo primero que hizo Abraham? Mandó matar un animal para alimentar a esos tres. Qué tremenda cantidad de comida, ¿no? Aunque fuera un chivo, es mucha comida. Probablemente era un becerro, ¿verdad? Y aquí lo manda a matar y prepararlo para que estos hombres coman con él a mediodía. Y el hombre hizo como José, los lleva a la casa de José. Pero aquí estamos viendo una cosa que es muy importante también. Cuando la persona tiene el pecado en su mente, la mente está alterada, la mente no está cuerda, la mente no piensa bien. El pecado nos causa orgullo, nos causa muchas cosas, nos causa dudas, ansiedades, dolor de conciencia, molestia de conciencia. Ellos sabían que lo que habían hecho estaba mal. Y entonces cuando uno piensa de esa manera, piensa que los demás están así. Piensa que los demás quieren atacarle a uno, tiene miedo, es una persona que vive del miedo. Es terrorífico estar escondiendo el pecado. Y es lo que ellos han estado escondiendo el pecado todo este tiempo. Y aunque se les está haciendo el bien, el beneficio está ahí, la bendición está ahí enfrente de ellos, no lo ven.
no lo ven. Y el pueblo de Israel, en todo, en la venida de Cristo, los fariseos, ¿verdad? Los saduceos, los oficiales, algunos miembros, ¿verdad? No veían la gloria de Dios, no la veían. ¿Verdad? El Señor hacía milagros y ellos veían, no, lo hizo un sábado, lo hizo mal, no puede ser. No, o sea, no lo podían ver simple y llanamente. Segundo de Corintios capítulo 3, versículo 15 y 16 dice, el velo está puesto sobre ellos. Y hasta que venga, se vuelvan a Cristo, el velo se quitará. Y como un espejo verán la gloria de Dios. Y serán transformados de gloria en gloria como el Espíritu de Dios. Es una cosa que, y es lo que va a pasar aquí. Dice el versículo 18, ellos tenían miedo porque eran llevados a casa de José y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Fíjate la forma de pensar. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando salimos a tocar puertas en donde estamos, nos ve la gente de lejos y ve que venimos hacia ellos con una Biblia en la mano y se esconden. Este me va a venir a vender Biblia, seguramente. A mí me han contestado a la puerta, ¿y usted qué vende? No, no vendo nada. No, sí, me vende, quiere venderme algo, quiere sacarme ventaja. ¿Verdad? La gente piensa así, piensa de esa manera, que todo está mal. Y aquí están pensando exactamente esa es la situación. No ven la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, oh Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimento y cuando llegamos a la posada vimos nuestros costales y el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero de nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Se están excusando y se están protegiendo y están tratando de defenderse. Pero ese no es el pecado que tienen que defenderse, es otro pecado que quiere decir Dios. A veces nosotros estamos igual, estamos exactamente igual. Digamos a Dios y decimos, perdóname, Padre, porque dije tres mentiras ayer. Y no le digo, perdóname porque me robé un banco, ¿verdad? Y esa es la situación que tenemos que pensar. Entonces la mente está pensando en algo que tiene que hacer y no lo hace, pero no está trabajando como debe de trabajar. Entonces el mayordomo les dijo, no se preocupen. Me encanta eso. No teman. ¿Se acuerda quién dice no teman? 136 veces en algunas de las versiones. No teman, ¿no? No teman. Ese es el asunto, no teman. Y a veces nosotros tememos y nos llegamos ante Dios temblando. ¿Ah? Si alguien nos dijera, ¿sabes qué? Te quedan 2 días de vida, vas a morir. ¿Y cómo estamos? Temerosos, temblando, hay que poner a arreglar todo el asunto, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. Y no es así, no teman. El Dios de ustedes, fíjate bien lo que le dice, el Dios de ustedes y el Dios de su Padre les ha dado ese tesoro en sus costales. Quiero pararme ahí otra vez. Eso es tremendo, tremendo. ¿Quién mandó poner el dinero en los costales? ¿Quién? José. ¿Y quién lo hizo en realidad? ¿Quién recibe la gloria? Tremendo. El viernes me tocó hablarle a unos cuantos predicadores allá en Guatemala y les hablaba del el peor enemigo del predicador, es el orgullo. Les decía, no le digas a un predicador que es bueno, porque se le va a subir el orgullo. No se lo digas. ¿Y saben lo que pasó al terminar la lección? Ay, gracias, hermano Miranda, qué bonita lección, hermano Miranda.
Gracias a Dios, y el mensaje es de Dios. Si lo dice uno, se me va a subir, me voy a sentir el mejor predicador del mundo. No ayudemos al predicador a a creerse nada. No somos nada nosotros, somos pecadores. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. ¿Quién lo mandó? José. ¿Quién lo hizo? El mayordomo. ¿A quién le da la gloria de haberlo hecho? A Dios. Eso es lo que es que haga hacer brillar vuestra luz, ¿verdad? Hacer brillar nuestra luz. El poner la lámpara sobre la mesa, no abajo de la mesa, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí. Me encanta esa parte, ¿verdad? El Dios de su Padre, el Dios de ustedes, y eso también está hablando del Dios. Un egipcio le está hablando a ellos de Jehová, imagínate. Y el Dios de sus padres, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿verdad? Porque esa es una característica de Dios, el Dios de Adán, el Dios de Noé, y el Dios tuyo y el mío, hasta ahorita. Les ha dado este tesoro en sus costales. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Entonces lo sacó a Simeón. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. O sea, una cosa que me encanta de nuestro Señor Jesucristo es que nos recuerda, yo estoy a tu lado. Yo estoy en tu lado, yo te estoy protegiendo. No temas, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Todas vuestras aflicciones, ponedlas enfrente de Él, con toda súplica y agradecimiento. Y el Dios de nuestros padres pondrá nuestras mentes, nuestros corazones en Cristo Jesús. No, nada más lo que está diciendo, ¿verdad? Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. O sea, Él no se olvida de las cosas buenas que hacemos. Él no se olvida de eso. Él no se olvida de nada. Y entonces le sacó a Simeón. Esa era la prenda, ¿verdad? La prenda era que el 11º hermano se había quedado ahí encarcelado mientras ellos traían a esta gente. Mientras ellos regresaban otra vez para comprar más comida. Y qué interesante que estuvieron argumentando todo este asunto y que el padre no se preocupó porque qué es lo que le pasaba a Simeón, Jacob, ¿verdad? No vemos ahí ninguna preocupación de parte de él de que Simeón estuviera encarcelado. Pero ahí está, y ahora sí ya están otra vez los 12 hermanos ahí, 11 de ellos identificados y José que no se ha identificado, ya están otra vez ahí los 12 hermanos. Versículo 24 está ahí. Vamos a parar ahí un segundito. ¿Algún comentario adicional? No se queden callados. Bueno, Alejandro, Agustín, Aquí, aquí hay un versículo que dice que se inclinaron y se inclinaron varias veces. Y cuando José les dijo, soñé que ustedes se inclinaban a mí, eso fue motivo, jamás llegaron a pensar que eso podía, jamás en la cabeza de sus hermanos llegaron a pensar que podía llegar el día en que se iban a inclinar. Y de hecho, no solamente inclinarse, sino que aquí esta conversación, ellos están sumamente asustados y tratando de buscar como que el mayordomo como que interceda el mayordomo, y ellos trataban como de convencer al mayordomo de que ellos no habían agarrado ese dinero, que ellos no entendían qué era lo que pasaba. Es decir, cuando se inclinaron, realmente se inclinaron porque bueno, estaban temiendo por sus vidas. Y allá cuando José les dijo, yo soñé que ustedes se inclinaban ante mí, imagínate que lo que vino fue rabia contra él, envidia contra José,
hasta el punto de que, bueno, de llegar hasta a querer matarlo por esa situación. Ahora se encuentran con esa realidad cumpliéndose lo que José había dicho y de qué manera, porque aquí estaban bien asustaditos. Gracias. Se adelantó, hermanita, pero está bien. No se preocupen. Siga adelante. Todavía no llegamos a esa parte, pero todavía estamos un poquito antes de ahí. No, pero es que aquí Ok. donde lo que leí dice que ellos se Ah, inclinaron, no, sí, claro, pero nomás se estamos hasta inclinaron, ¿ves? hasta el versículo 23. Ajá. Hasta ahí hemos llegado. Entonces, y la manera es si de pronto entré en la lectura y me di cuenta del gran miedo que tienen ellos aquí. Están muy asustados, hasta el punto que el mayordomo le dice, no teman, no teman, crean en ese Dios, en el Dios, como que afiáncense en ese Dios que usted, en su Dios. Pero aquí ellos estaban sumamente asustados porque estaban incluso como refugiándose en el mayordomo. Ok. Hermana Gladys, Sí, bueno, una acción que me hace sentir la vergüenza que si nosotros no conocemos a la palabra de Dios, es como cuando dice el siervo tu Dios. Entonces, él está afirmando la buena obra del Dios de Israel. Y a veces flaqueamos nosotros en las debilidades cuando hay esas tribulaciones. Entonces, un, un gentil ahí le está diciendo, consolando, como un mensaje de fe, de, de confianza, de consolación, como quien dice, hay algo, un final feliz. Eh, no sé, así siento yo esas palabras para los hermanos de José. Y también, bueno, es una historia que no la puedo leer sin llorar, porque, uy, qué hermosa, muy, muy hermosa, de ver ese amor, sentir ese amor verdadero. Eh, bueno, a pesar del daño que se le hace a, a la misma carne, a los mismos miembros de la familia. Y cómo a pesar de los años, José glorifica a Dios con su acción, ¿verdad? Y bueno, esto se ve cuando hay herencias, de que no hay amor, no hay nada, cuando se pelea por lo material. Y también puedo sentir em, el amor especial a ciertos hermanos, no porque sean guapos o ricos o esto, sino por lo que son, por el cariño, por la entrega. Y no es que se hagan grupitos, sino que siempre son los mismos que están trabajando en muchas actividades y se va creando ese amor especial. Y pues claro, ¿verdad? Era su hermano menor y como dice la palabra de Dios, de la misma madre. Y saber que él no fue cómplice, ¿verdad? Él no participó de esa maldad de los hermanos por la envidia, por todo lo que ellos sintieron y no tuvieron corazón para pensar en el padre, en el dolor de su padre al actuar contra su hermano. Pero por eso es que, como dice Romanos, que tenemos que dar gracias en todo, porque el Señor tiene sus planes y Él nos usa y a veces tenemos que ser pulidos para llegar a donde Él quiere que cumplamos su misión. Gracias, hermano. Dios les bendiga.
Gracias, Gladys. Gracias, Alex. Hermano, Sí, tiene hermano Agustín, hermano Juan, hermano hermano, Alejandro y después Iván. Primero Agustín, en orden. Ok, buenas. A mí me llama la atención es el mayordomo. El mayordomo, normalmente en un mayordomo en una casa, es alguien de mucha confianza porque es el administrador de los bienes del dueño de la casa, vamos a decirlo en este caso. En este caso, José tenía este mayordomo que tenía que ser alguien de su confianza, porque lo único que José le dice al mayordomo es, degüella una res y llévalos a mi casa porque van a almorzar conmigo. Eso fue lo único que le dijo José a ellos, al mayordomo, y fue lo que él hizo y obedeció, ¿verdad? Pero cuando los hermanos empiezan a excusarse que ellos no se llevaron el dinero, que fue, ellos no saben por qué el dinero llegó a los costales, el mayordomo le dice, no tengan miedo, tranquilos, ese tesoro se los dio Dios, el Dios de su padre y el Dios de ustedes, no tengan miedo. O sea, el mayordomo sabía que a ellos no le iba a pasar nada estando con José. Él tenía esa convicción, José no se lo había dicho, o aparentemente no se lo había dicho, pero él tenía esa convicción de que José no iba a hacer nada en contra de ellos, por el hecho del dinero, porque él mismo dice, yo fui el que puse el dinero en el costal, o sea, ustedes me lo entregaron a mí, yo fui el que lo devolví, pues, más o menos se lo dice de esa manera. Entonces vemos que ese mayordomo conocía bien a José. No sé si José le habrá revelado que ellos eran sus hermanos. No sé si lo habrán revelado, pero el caso es que José era una persona muy conocida dentro de Egipto, por lo que había pasado, el hecho de haber trabajado en casa de Potifar, lo que le pasó, haber estado preso, haber interpretado los sueños del panadero y del copero, haber interpretado el sueño del faraón. O sea, era muy conocido. Entonces, este hombre veía algo muy especial en José, algo diferente en José que no tenían los otros seres humanos, algo distinto, una actitud distinta. Y él estaba viendo no era José, sino el Dios de José. Entonces vemos que por la actitud de José, por el hecho de cómo era José, no solamente cómo trataba a sus hermanos, sino ayudando al faraón en cuanto a los 7 años de escasez y ayudando al pueblo que venía a comprar comida porque tenían necesidad, sino por su actitud. Entonces, la actitud que tenía José, la manera de ser, lo identificaba como una persona diferente. Y esa persona, como José, como siendo una persona diferente, llevó a este mayordomo a creer en el propio Dios de Israel. Porque el hecho de que él diga, el Dios de usted y el Dios de vuestro padre es el que les ha dado este tesoro, es porque él ya confiaba y creía. A pesar de que ellos no eran pueblo de Dios, ellos no creían en el Dios verdadero, ellos tenían sus propios dioses, pero este hombre admiraba a José y confiaba de que el Dios de José era el que le había dado eso a ellos. Él nunca invocó a sus dioses, sino el Dios de José, el Dios de ellos, el Dios de su padre. Entonces vemos que una actitud, la manera como tú te comportas, la manera como tú actúas ante los demás, es tu primer sermón, es el primer sermón que tú te das y das a conocer a Dios en tu manera de ser. Y la manera de ser de José se identificaba como alguien que creía y tenía un Dios en quien confiar. Y era lo que él le dijo a sus hermanos. No tengan miedo, no tengan miedo. Exactamente eso. Ese era mi comentario, hermanos. Eso exactamente, gracias, Agustín. Bonito. No, levantaba la mano solamente para saludarlos, queridos hermanos. Apenas me estaba conectando, Bueno, pero sigo aquí vamos bien. sigo en la lección aquí con ustedes. Ok, entonces sigue Manuel Alejandro. Sí, Después creo que Iván, ¿verdad? Es el que levantó la mano o se perdió Iván. sí, hermanito. No, me llama la atención cómo para los egipcios es una abominación comer con hebreos, pero inclusive este mayordomo egipcio responde paz a vosotros, ¿no? O sea, me imagino que lo que comentaba Agustín, exactamente, tiene una relación con José y José le habrá mostrado a Dios en lo que él cree. Y hay una parte que me llama la atención también de cómo es bueno en este caso reunirse o tratar las cosas de nuestra propia casa con una misma yunta de buey, por ejemplo, no tener o no tener en casa a una misma familia que sirva al Señor, creo que es un poco más difícil
llevar una casa de esta manera. Y fíjate, en este caso, José, para confiarle todas las cosas a ese mayordomo, me imagino que tuvo que haberlo conocido primeramente y saber a quién elegir como aquel que estuviese sobre todo su administración, porque estamos hablando que este hombre está llevando la administración de toda la casa de José. Eso me llama mucho la atención, saber elegir. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Sí, hermano, solo estaba analizando ahí la parte que dejaron a alguien que respondiera y entonces qué bueno que nosotros tenemos quien responda por nosotros, que es el mismo Señor Jesucristo. Y la otra parte que es bien interesante, cómo son llamados a la casa del gobernador. Me imagino, puede imaginar, era una mansión. Era algo así como nosotros nos manda, que con confianza nos acerquemos a Él y que tenemos esa oportunidad de ir a vivir con Jesucristo, Él está haciendo ese papel allí. Pero lo que me parece mucho es que ellos empezaron a acordarse del pasado y lo recordaban y más con razón el apóstol Pablo dice, olvidándome el pasado y remontándome a la lectura al supremo llamamiento, como dice Filipenses 3, 12 y 14. Entonces se puede imaginar que a veces nosotros estamos enredados también en el pasado, más Jesucristo ya nos perdonó. Es importante verlo. Ellos le daban vuelta, como explicaba usted, sí, el pecado los perjudicaba, pero nosotros desde el momento que hemos sido lavados tenemos que tener esa actitud, estar pendiente de esa meta que tenemos hacia adelante, hacia el futuro. A veces, imagínate, ellos iban a vivir ahí, comer y gozar ahí con el mismo José y nosotros lo vamos a hacer con nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo supremo, es algo que no tiene valor y que tenemos que todos los días estar pensando en eso, en vez de enredarnos en lo que pasó ya y mirar al futuro, que eso es lo que nos interesa. Porque el supremo llamamiento es de arriba hacia arriba, ¿no? Cuando nosotros nos bajamos a examinar cómo eran ellos, nos enredamos. Ellos estaban enredados en sus propios pecados pasados y no lo podían superar hasta ese momento, hasta ese versículo prácticamente 18. Señor les bendiga, hermano. Gracias, Iván. Sí, tienes toda la razón. Bueno, Lenín, Sí, buenas noches, hermanos. Pues solo quiero hacer énfasis, hermano, pues en la parte donde José se aparta y empieza a llorar. Veo este momento, hermanos, como ese momento cuando un hermano de la iglesia se ha perdido por mucho tiempo y le vemos volver, que para nosotros como iglesia, como hermanos, como cristianos, debe ser causa de alegría, de gozo, el volver a ver a aquel hermano, el verle restaurado, volverle a ver, a encontrar, a estrechar su mano, dar ese gozo de darle un abrazo caluroso de bienvenida, hermano, y lo veo así como un reencuentro en el que pues José no puede contener sus sentimientos y él quisiera haber expresado ese gozo de ver a su hermano o a sus hermanos frente a todos ellos, pero tenía que mantener siempre la distancia mientras esperaba más de los hermanos. Solamente, hermano. exacto, muy bueno, hermano, muy bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, vamos a seguir adelante un poquito. Entonces, en el versículo 24, dice, llevó después el hombre, el mayordomo, ¿verdad? A los hombres a su casa, a la casa de José, y les dio agua y se lavaron los pies. Una de las cosas que nos debemos acordar aquí, les va a dar de comer, o sea, es la hospitalidad específica de esa familia, desde Abraham, ¿verdad? Que muestra ser hospitalario. Es una cosa tan maravillosa cuando te pones a pensar. Y una de las condiciones, ¿verdad? Muy importantes para un anciano es ser hospitalario de la iglesia, que reciba a las gentes en su casa,
esté siempre su casa llena de visitas, de gentes, de los hermanos, y que sea el receptor, lávalos. Claro, aquí todavía Jesús dio mayor ejemplo, porque no es que dejó que se lavaran los pies, sino que Él les lava los pies a sus discípulos, ¿verdad? Cuando los agasaja y les da matan ese chivo, ese cordero, ¿verdad? Para comerlo el día de la Pascua. Un asombro otra vez, ¿verdad? Bien, entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer ahí. Cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a la casa el presente que traían en su mano y se postraron en la tierra. Exactamente. Y el comentario lo hizo muy claro la hermana Alex, muy importante, que con qué diferencia y con qué reverencia lo hicieron, ¿verdad? Yo me pregunto si en ese momento hubieran sabido que era José, o si de todos modos lo hubieran hecho, pero en fin, porque su mente todavía estaba así. Entonces él les preguntó cómo se encontraban, y añadió, ¿cómo está su anciano padre de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Qué maravilla, todavía está preocupado por su familia, todavía está pensando en ellos, quiere saber cómo están. No es simplemente una pregunta, perdón, cordial, ¿no? Sino que él quiere saber y tiene un pensamiento y tiene una memoria y así han pasado muchos años desde que vio a su padre. Y ellos contestan, su siervo, vuestro padre, ¿verdad? Su siervo, nuestro padre, está bien. Todavía vive, contestaron. Y ellos se inclinaron en reverencia. ¿Ok? Fíjate qué maravilla, ¿verdad? Se inclinaron. Al alzar José sus ojos y ver a su hermano Benjamín, imagínense, ver a su hermanito, hijo de su madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. O sea, lo que estaba diciendo Gladys, cómo se emociona cuando se ve una situación de este tipo. Un hermano carnal que no has visto casi en toda tu vida, ¿verdad? Es un chiquillo. No has tenido el gusto de estar con él. Y ahí está. Y tuvo que salir José, ¿verdad? Irse a su cuarto, profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Entró en el aposento y lloró ahí. Hermanos, quiero que pensemos en lo que está diciendo aquí la palabra, porque la relación de nosotros, hasta lo cantamos, amados, amémonos unos a otros, ¿verdad? Amémonos unos a otros. Qué bonito es, o sea, poderse congregar, poder ver. Es bello que al menos nos podamos ver de esta manera, ¿verdad? Algunos no se dejan ver, pero de menos a veces nos podemos mirar la cara de lejos y saber que existimos, y eso ya nos emociona. Imagínate cuando es en presencia, presencial la situación, cuando hay un verdadero amor, cómo se siente uno cuando está uno con el otro. Yo me pregunto, ¿qué habrá sentido el ladrón en la cruz cuando se vio con Jesucristo ese mismo día en el paraíso? ¿Qué habrá sentido? ¿Y qué habrá sentido Jesús? ¿Y qué sentirá él, el Señor Jesús, cuando llegamos cada uno de nosotros, como sintió el papá del hijo pródigo? Corrió hacia él y lo abrazó. O sea, esta forma de la reconciliación es maravillosa, ¿no? Es maravillosa, y debemos entender que es un gozo profundo poder salir y hacerlo así. Y él tenía que esconderse, ¿verdad? Tenía que esconderse porque no se había dado a conocer. Se lavó la cara y salió, y controlándose dijo, sirvan la comida.
Entonces, José está en un lado y los hermanos del otro lado, porque los egipcios no comían con ellos y les sirvieron aparte. Y eso, qué triste, ¿no? Qué triste, y eso no era exactamente lo que pasaba entre los judíos y los gentiles después, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, de Pedro, en el libro de los Gálatas. ¿Quién no quería comer con los gentiles? Y se apartaba, porque eso era la costumbre de esta gente. Y hasta el día de hoy, en muchos casos, todavía existe esta costumbre entre judíos y gentiles. Lo sentaron delante de él el primogénito conforme a su derecho de primogenitura y el más joven conforme a su edad, ¿verdad? Y ellos se miraban unos a otros con asombro. Y pónganse a pensar, todo lo que ellos esperaban que iba a pasar. ¿Se acuerdan lo que esperaban? Ciertamente descendimos, ¿verdad? Nos van a agarrar, nos van a meter, van a atacar, van a caer sobre nosotros, nos van a tomar como esclavos, ¿verdad? Y se van a llevar nuestros burros. Están preocupadísimos todo esto y ahí se están sentando y comiendo carne asada, ¿verdad? Están comiendo pinchos, como dirían los venezolanos. Están comiendo fajitas, bife, están comiendo lo mejor y se están mirando unos a otros. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? El asombro del buen trato. Y es difícil recibirlo. Y es una sorpresa que no lo espera uno. No Y qué lo, bonito es cuando puede ser. Sí, hermano Juan. me llamó la atención ahorita, ¿verdad? De lo que estabas redactando, de la reconciliación que estamos buscando, o cuando un hermano es reconciliado. Podemos usar el ejemplo, ¿verdad? Del hijo pródigo, o, o el ejemplo, ¿verdad? Del ladrón en la cruz. Pero ¿qué tal nosotros mismos cuando fuimos reconciliados con Dios? Quizás, quizás no lo pensamos, o no lo pensamos tan seguido, o quizás no lo hemos pensado, pero eso me diste a pensar ahorita, ¿no? Como la misericordia, la, la bondad de Dios fue manifestada en mí, en nosotros, ¿verdad? No, no hay algo que nosotros no podamos hacer o estemos llamados a hacer que Dios ya hizo para nosotros, como el ser reconciliados, o como cuando un hermano llega y es reconciliado. Es parte, quizás lo podíamos también poner paralelo ahí, buscando la unidad, en incluir a los hermanos, buscarles, rescatarles, o ser el hombro que necesitan, o tú sabes que acá nosotros a veces decimos el tapete, ¿no? Para donde pisa o el escaloncito que necesitan para levantarlos, para ayudarles, buscando ser incluidos, incluirles. Y cuando nosotros cuando nosotros lo necesitamos también, que nosotros seamos incluidos, ¿verdad? Que nos busquen, que nos rescaten, que seamos el medio para que buscar la reconciliación de otros y de uno mismo, porque nosotros fuimos reconciliados con Dios, y sabemos que cuando alguien es reconciliado, dice la palabra que hay gozo en el cielo, ¿verdad? Y para nosotros a veces es muy ordinaria la palabra, pero el gozo, sumo gozo, es al máximo, a su máxima expresión, que es sin precio. Sabemos que el precio fue la sangre de Cristo, pero es algo que no tiene precio para nosotros. No podemos alcanzar ningún precio. Pero eso de ser reconciliado, bien sublime, máximo, importante, Amén. ¿verdad? Lo que quería comentar. Qué bonito, sí.
absolutamente, es tan grandioso, ¿no? Los ángeles del cielo se regocijan cuando un hombre se arrepiente, ¿no? Se regocijan, hay regocijo, hay fiesta en el cielo, ¿no? Y a veces aquí la gente se va a bautizar a alguien y dice, no, pues tengo que ir, se me van a quemar los frijoles, necesito regresar a la casa. Y no lo hacen, no hacemos. Bautizar a alguien, qué bueno. Y es una cosa tan maravillosa, un milagro tremendo que estamos mirando cuando una persona llena de pecado se le quita el pecado, imagínense. Joel. Bueno, Roberto, buenas tardes. Buenas tardes para mí, buenas noches para ustedes. Los bendiga grandemente. Me hace recordar un pasaje de la Biblia cuando Jesús llora en Getsemaní, cuando Jesús se llega a sus 3 amigos, pero Jacobo y Juan, y vigilen aquí, velen aquí. Y él se va a orar y ora tanto, y se contriñe en su corazón allí. Interesante, ¿no? Porque mientras el corazón de los hermanos está lleno de culpa, el corazón de José está lleno de perdón. Mientras que el corazón de la humanidad está lleno de culpa, el corazón de Jesús está lleno de gracia y verdad, de acusaciones. Un pensamiento que dice, ¿no? Si explicación no pedida, culpabilidad asumida. Y duele que Jacob le haya dado bálsamo, incienso, miel, le haya dado regalos para José, para el varón de Egipto, como decía el que dijo Judá, el varón de Egipto. Y a pesar de que llevaban eso, me lo imagino en el camino hablando diciendo, ¿usted cree que con esto nosotros vamos a comprar a ese hombre? No, eso tiene mucha grandeza, ¿cómo se lo ocurre? No podemos llegarle con esto a ese, ¿no? Es difícil, como dijo el hermano Roberto hace rato, cuando Dios nos está mostrando tanta grandeza, tanta presencia, y nosotros estamos minimizando el amor, la gracia, la misericordia, la bondad de Él a nuestro pensamiento, a lo que nosotros somos. Llorar por un hermano. Pero también, mira qué interesante, ¿no? La primera vez no hay comida, pero cuando llega la segunda vez y llega un amor entrañable. Es interesante que en estos capítulos que hemos visto, los protagonistas de estos capítulos son Rubén, Judá y Simeón. Rubén, Judá y Simeón son los 3 primeros hijos de Lea, la rechazada, la mamada. Los 3 primeros capítulos, los 3 primeros de estos hijos. Rubén el mayor, Simeón el segundo, Leví, Judá el cuarto, ¿no? Los hijos de Lea. Entonces, está este momento sublime, que nos lleva a nosotros a reflexionar sobre la profundidad de lo que es el perdón, la entrega en nuestro corazón, y debe ser así, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de perdón. Y cuando nosotros veamos eso, que a nosotros nos causó tanto daño, realmente es importante. Y para finalizar, si hubiese comida en cualquier otra parte, en cualquier otra región que no fuera Egipto, el plan de Dios no se cumple. Si hubiese habido comida y hubiese habido oportunidad de ir a otro lugar, el plan de Dios no se cumple. Tenía que ser Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto se iba a cumplir la voluntad de Dios. Gracias, hermano. Tienes apagado tu micrófono, Robertito. Alejandro, hacer los últimos comentarios y
y el cierre de una vez, porque ya nos pasamos aquí 20 minutos. Sí. ¿Has explicado el 34 o quieres algo más que añadir en el 34? Si quieres tú terminar, por eso te estoy diciendo. Haz tú el comentario y cerramos con eso. Amén. Sí, leo el 34, dice, y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Ahí hay momentos en que eh, llego a mi casa, voy a hacer un breve comentario para luego comentar este porción de favoritismo evidente hacia Benjamín por ser su hermano, ¿no? Pero yo llego a mi casa y qué bonito es sentarse a la mesa en familia, como dice aquí, después que lloró, salió y dijo, pongan el pan en el 31 y se sentaron a comer, aunque él se separó por causa de que no había sido revelado a sus hermanos. Y yo pensaba ahí en ese momento, ¿será que en nuestras casas, en nuestra familia, comemos juntos? ¿O se adelantan unos y no esperan a los demás? He visto hogares donde la esposa come en la cocina, donde los niños comen en sus cuartos y donde el esposo ve comiendo el partido de fútbol. Y pienso yo que es un momento de comer, pienso que es un momento bonito de estar en familia y mirarnos y conversar y compartir un buen alimento. Veo esa parte muy marcada en cuanto la cena del Señor, realmente se comieron juntos, ¿no? Ese cordero. Y, y bueno, vemos a José aquí con un amor tremendo y el lloro, aparte de cuando ver a su hermano, y aparte de eso, tratar de recompensarle. Y sobre todo ese bálsamo que va a ser para Jacob, volver ver a Benjamín, porque lo dejó ir encomendado a Dios, sobre todo pensando que quizás no lo vería, quizás no volvería a ver a Benjamín. Pero qué bonito la misericordia de nuestro Dios. Creo que vamos a llegar hasta aquí, hermanito, hasta el 34. No sé si hay algo más que añadir, hermanito Roberto Miranda, si no pasamos, bueno, pasamos ya a despedirnos, vamos a parar aquí. Muchas gracias a todos.